Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 3, ortodoxia e interpretación seguida. Lo mismo cabe decir respecto a todas las fórmulas sagradas del judaísmo. Siempre, y cuando la formulación se deje intacta, el significado es como mucho una cuestión secundaria. Por ejemplo, la fórmula judía quizá más sagrada: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Recitada varias veces al día por todo judío devoto, puede en la actualidad significar dos cosas contrarias. Puede significar que el Señor es en efecto uno, pero también puede significar que se ha alcanzado un cierto estadio en la unión de las deidades masculina y femenina, o que tal unión está siendo promovida por la recitación de esa fórmula. Sin embargo, cuando los judíos de una congregación de la Reforma recitan esta fórmula en cualquier idioma que no sea hebreo, todos los rabinos ortodoxos crean o no en la unidad o en la unión sexual divina, se enfadan muchísimo. Por último, todo esto es de suma importancia en Israel y en otros centros judíos, incluso hoy en día. La enorme importancia concedida a meras fórmulas, como la ley de Jerusalén, las ideas y motivaciones de Gush Emunim, el apremio que hay tras el odio a los no judíos que en la actualidad están viviendo en Palestina, la actitud fatalista hacia todos los intentos de paz hechos por estados árabes. Todos estos y muchos rasgos más de la política sionista que desconciertan a tantas personas bien intencionadas que tienen una noción falsa del judaísmo clásico, se vuelven más inteligibles a la luz de este trasfondo religioso y místico. Debo prevenir, sin embargo, contra que se caiga en el otro extremo y se intente explicar toda la política sionista en términos de este trasfondo. Obviamente, su influencia tiene magnitudes variables. Ben-Gurión era experto en manipularlas de una manera controlada con fines específicos. Bajo Begin, el pasado ejercía una influencia mucho mayor sobre el presente. Pero lo que jamás debería hacerse es ignorar el pasado y sus influencias, porque solo conociéndolo se puede trascender su ciego poder. Interpretación de la Biblia. Como puede verse a partir del ejemplo anterior, lo que la mayoría de la gente supuestamente bien informada cree conocer acerca del judaísmo puede conducir a muchos errores si no es capaz de leer hebreo. Todos los detalles que se acaban de mencionar se pueden encontrar en los textos originales o en algunos casos en libros modernos escritos en hebreo para un público lector muy especializado. En vano se buscarían en inglés, aun cuando la omisión de hechos de tanta importancia social distorsiona sin duda todo el cuadro. Hay otra idea falsa acerca del judaísmo que es especialmente común
entre cristianos o entre gente muy influenciada por la tradición y la cultura cristianas. Consiste en pensar que el judaísmo es una religión bíblica, que el Antiguo Testamento tiene en el judaísmo el mismo lugar central y la misma autoridad legal que tiene la Biblia para la cristiandad protestante o incluso católica. De nuevo, esto se vincula a la cuestión de la interpretación. Hemos visto que en cuestiones de creencia hay una gran flexibilidad. Cabe decir justo lo contrario con respecto a la interpretación legal de los textos sagrados. Aquí la interpretación está rígidamente fijada, pero por el Talmud más que por la Biblia. Nota. Interpretación es expresión mía. La perspectiva clásica y la ortodoxa hoy en día es que el significado talmúdico, incluso ahí donde es contrario al sentido literal, siempre fue el operativo. Fin de nota. Muchos versículos bíblicos, quizá la mayoría que prescriben actos y obligaciones religiosos, son entendidos por el judaísmo clásico y por el ortodoxo de hoy en día en un sentido que es muy distinto e incluso contrario a su significado literal, tal y como lo entienden los lectores cristianos o no cristianos del Antiguo Testamento, que solo ven el texto desnudo. La misma división existe en la actualidad en Israel entre aquellos que se han educado en escuelas religiosas judías y aquellos que se han educado en escuelas hebreas seculares, donde por lo general se enseña el significado liso y llano del Antiguo Testamento. Este importante punto solo se puede entender a través de ejemplos. Se podrá observar que los cambios de significado no apuntan todos en la misma dirección desde el punto de vista de la ética, tal y como se entiende hoy en día el término. Apologetas del judaísmo sostienen que la interpretación de la Biblia iniciada por los fariseos y fijada en el Talmud, es siempre más liberal que el sentido literal, pero algunos de los ejemplos que siguen a continuación muestran que este dista mucho de ser siempre el caso. 1. Empecemos por el propio decálogo. El octavo mandamiento: no robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Se considera que es una prohibición contra el robo de una persona judía, es decir, contra su rapto, su secuestro. La razón es que, según el Talmud, todos los actos prohibidos por el Decálogo son delitos capitales. Robar propiedad no es un delito capital, y por otra parte la ley talmúdica permite que los judíos rapten gentiles que los secuestren. De ahí la interpretación referida. A una frase prácticamente idéntica, no hurtaréis, Levítico capítulo 19, versículo 11, se le permite, sin embargo, que posea su significado literal. 2. El famoso versículo ojo por ojo, diente por diente, etc. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Se considera que significa ojo dinero por ojo, esto es,
pago de una multa más que retribución física. 3. El siguiente es un caso flagrante de conversión del significado literal en su exacto contrario. El texto bíblico previene claramente en contra de subirse al carro de una causa injusta. No sigas a la multitud para hacer el mal, ni te pongas en litigio inclinándote a la mayoría para torcer la justicia. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Las últimas palabras de esta frase, inclinándote a la mayoría para torcer la justicia, se extirpan de su contexto y se interpretan como una orden de seguir a la mayoría.